no sabemos cuánto duramos. Dios es el único que lo sabe. Y de repente se nos olvida la tener esa conciencia que tiene que ver con la eternidad, y que tú y yo tenemos que tener esa conciencia al día. A mí a veces me pasa que, como me imagino que a muchos les ha de suceder, ya se pueden sentar muchos. Puede suceder que de repente no tienes tú como muy claro, te levantas, haces tus cosas y puede ser que se te vaya el día completo como si nada. Y de repente se te olvidó que a lo mejor era el último. ¿Estás ahí? ¿Es en serio? Esa parte no quiero que la perdamos de vista. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en un episodio, llámale como tú quieras, este episodio, pero el episodio en el que estamos se llama tiempo. Diga conmigo, tiempo. El tiempo no tiene nada que ver con la eternidad. Son cosas diferentes. Dios está en la eternidad. Y lo explica de una manera que, para tratar de acercarnos a eso, nos lo explica así como para ver si lo entendemos un poquito, que un día para Dios son como 1000 años, ¿no? Y 1000 años son como un día. Entonces, mientras tú y yo vivimos, ¿qué te gusta? 90, 100, vamos a ponerle, aproximadamente. Es nada, porque es una fracción de un día. Y eso nada más para compararlo, porque en la eternidad no existe el tiempo. Diga conmigo, en la eternidad no existe el tiempo. Entonces, todo lo que vivimos en esta existencia tiene un principio y un fin. Diga conmigo, principio y fin. Aquí lo importante es lo que pasa entre que naces y te mueres. Eso es lo importante. Desde que nazco a que me muero, lo que sea eso es lo importante. ¿Cuántos tienen claro que tenemos un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás, el diablo? Ok, qué bueno que tenga conciencia, es real. Ese enemigo que tenemos, por cierto, ¿sabes qué hace? Primero, si puede, te hace creer que no existe. Esa es su primera gran labor. Pero si no lo logra, lo que va a hacer es tratar de evitar que conozcas a Cristo. Esa es su segunda comisión, que no conozcas a Jesús, que no te acerques a Dios bajo ninguna circunstancia. Si tú ya naciste en una religión o en una determinada ideología, que ahí te quedes atrapado y que no busques más, porque ahí estás bien. Mientras le perteneces a Él, Él no hace nada más que trata de evitar que llegues a un buen lugar. Si se te acerca a alguien para hablarte de Dios, entonces sí se mete un poco para ver cómo le hace para separarte. No le hagas caso, está loco. Está diciendo cosas que no. Tú no naciste así, tú creciste en esta otra idea o en otro pensamiento y en fin. Pero tú, gracias a Dios por la misericordia del Señor, por fin te amanece. Por fin la luz de Jesucristo viene y te resplandece de tal manera que tú sabes que es verdad, que Jesús es Dios y que te tienes que volver de todo tu corazón a Él. Amén. Y cuando eso pasa, eres rescatado. Literalmente rescatado de una condición de pobreza, de miseria, de dolor, de angustia, de tristeza, de incertidumbre, y de repente eres puesto en un lugar de resguardo donde empiezas a sentir que eres alguien valioso para alguien, que vales la pena. Que fuiste escogido y rescatado por una razón. Y empezaste a dejar de sentir que quién sabe quién eras, que quién sabe a dónde ibas, que quién sabe para qué vivías. Porque mucha gente hace las cosas por inercia, las hacemos al no conocer a Dios. Pero cuando viene Jesús, nos rescata y nos pone en un lugar especial de resguardo, empezamos a darnos cuenta que somos valorados y amados. ¿Sí o no? ¿Cuántos sintieron que son valorados y amados? Wow, gloria a Dios, qué bueno, bendito sea el Señor. Eso no es gratis. La gente no nace pensando que es valorado y amado a menos que se le esté diciendo y se le esté enseñando. Y mucho menos si no ha conocido a Dios. Porque tu padre y tu madre te pueden decir que te aman mucho y que nunca te van a dejar, pero se pueden morir, aunque te lo digan con todo su corazón. ¿No es cierto? Y hay mucha gente que queda abandonada no por gusto, pero el que nunca te abandona porque no se muere, ¿quién es? ¿Quién? Claro, Él no nos abandona. Gracias a Dios, aunque todos me dejaran, estoy citando la Escritura,
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él nunca me abandona. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso? Gracias, Jesús. Porque tú nunca me abandonas. Yo no sé para ti, pero para mí es importante saber que Él no me abandona. Insisto, yo creo que eso es para todos los seres humanos, hablo por mí. A mí sí me parece importante en muchas ocasiones sentirme que Él me ama y que Él no me abandona. Porque las cosas en la vida a veces no son tan fáciles. Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos un asunto. Una vez que ya fuiste rescatado, resguardado y puesto en un lugar especial y que empezaste a nutrirte, porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú vienes aquí, también te alimentas de su palabra, aunque yo nada más te doy un rato de la palabra de Dios, un ratito, te preparo un guisadito especial de domingo. Pero tú tienes que alimentarte cada tercer día, cuando te acuerdes, o más o menos cotidianamente. Contéstame. Bueno, ¿cuántos se alimentan una vez al día por lo menos? 2, 3 veces al día. La mayoría. Ya después ya lo demás ya no pregunto. 4, 5, 10, no sé cuántas. Pero por lo menos un par de veces al día te alimentas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero que sepas que si tú no te nutres en tu corazón y tu espíritu, es bien fácil saber quién está metido con Dios o no. Llegamos aquí, nos ponemos a adorar y el que no tiene ni idea porque no agarra la palabra, no la lee, no busca a Dios en oración, cuando hacemos alguna cosa que es sobrenatural de Dios o espiritual, están así. De verdad, veme bien, así se ponen. Así, mire. Están locos. No, más bien estás desconectado. Porque cuando tú te conectas, ¿sabes? Pasa algo bien importante. Tú tienes un espíritu. Te voy a decir como para que entiendas cómo es. Tú tienes un espíritu. O sea, tu cuerpo es un receptáculo, un recipiente de un espíritu. ¿Cómo sabemos a qué se parece nuestro espíritu? Porque hay una parte de ti, de tu interior, de tu persona, que siempre eres tú. Tu cuerpo no es el mismo que cuando naciste. ¿Verdad que no? Tu intelecto, tus pensamientos, tu inteligencia se va desarrollando y va cambiando y vas aprendiendo muchas cosas. Tampoco es la misma. ¿Estás ahí? Pero hay una parte de ti que sin importar qué edad tengas, sigues siendo tú. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Pues esa parte que sigue siendo tú y que nunca cambia realmente en esencia, porque eres tú, es tu espíritu. La única diferencia con el espíritu es que dice la Biblia que cuando tú no tienes a Cristo, estás muerto en el espíritu. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el espíritu está ahí como si estuviera un cuerpo sin vida? No. Significa que está desconectado de Dios y de la gracia de Dios y de la presencia de Dios y del favor de Dios y de la eternidad de Dios. Eso es muerto en el espíritu. Si no viene Cristo a rescatarnos, entonces ese espíritu se muere o se va a un lugar de eternidad lejos de Dios para siempre. Se pierde. Diga conmigo, se pierde. De eso se trata todo, por favor, de eso se trata todo. Gracias por estar aquí, gracias por venir a escuchar la palabra de Dios, gracias por recibir, ¿verdad?, el mensaje de Jesús. Pero yo quiero recordarte que tienes un montón de gente alrededor de tu vida que también piensa o pensó o ha pensado como tú lo hiciste alguna vez, que alguien que piensa como tú piensas. ¿Tú pensaste alguna vez que el que te compartía de Dios, o cuando oías que alguien te hablaba de Dios, decías, esa persona es una fanática religiosa o está loca? O algo parecido. No les voy a hacer que levanten la mano, pero yo sé que muchos de ustedes así pensaban. Y le sacaban la vuelta. Ay, viene fulano, tu primo, tu hermano, tu amigo, no sé, tu mamá, que te hablaba y te hablaba y te hablaba de Dios. Mira, hijo, mira, no sé qué, fulanita, acércate al Señor. Y tú sufriendo y seguías sufriendo y encomendándote a no sé qué tantos santos y vírgenes que nunca te contestaron porque no es ahí donde está Dios.
Y entonces de repente, mira, acércate, el Señor te ama, Jesús es el Señor, mira el que murió por ti en la cruz, Él es el único intercesor que tenemos delante del Padre. ¡Ey! Dale loco, fanático, ¿no? La verdad es que si no viene alguien a estar insistiéndote, tú seguirías perdido, haciendo tu fortuna según tú, si eres una persona ambiciosa, ¿verdad? O eras una persona ambiciosa, haciendo de la gran fortuna los grandes millones de pesos, que finalmente, cuando te mueras, pues no te llevas eso, ¿no? Decía por ahí alguien, un predicador, que no tiene nada de malo ser millonario, ¿no? Es tener mucho dinero. Lo malo es morir millonario. ¿Por qué? Porque nada más acumulaste, nunca diste. No sé si me estoy explicando. O sea, el hacer dinero, cuando es bajo la gracia de Dios, es tan bueno, tan maravilloso, que si lo haces bien, lo distribuyes bien, y mientras estás en ese proceso, tú también vives bien. Pero no te quedas con todo. Lo repartes, lo das, lo multiplicas dándolo. ¿Estás ahí? Pon atención porque yo nunca he estado con ningún problema. Aquí animamos a la gente que se desarrolle su economía, que se levanten empresarios, pero por favor, no seas ignorante. No se trata de que levantes una empresa y según tú das una limosnita, ya cumplí. No. Si te levanta Dios en bendición y tu economía es prosperada, tienes que diezmar. Y diezmo, es la 10ª parte. A Dios no le estás haciendo el favor, ni a mí tampoco, por cierto. Eso es cosa tuya, a ti te toca. Y si tú eres prosperado con tu miscelánea, ¿verdad? Y te ganas los 50,000 millones de dólares en tu miscelánea, pues tienes que diezmar de los 50,000 millones de dólares. Y tú no puedes decir es mucho o es poco, porque es lo que Dios te dio y te permitió tener. ¿Estás ahí? Amén. El reino sí lleva, que la gente reciba a Cristo o hablarles de Jesús, eso no cuesta. A veces lo que cuesta es poner los medios para que eso ocurra. Que las personas lleguen a esos lugares, que se multipliquen, que se impriman las cosas, que se hagan las cosas, que haya quien envíe a alguien a un lugar donde no hay nadie. Si yo capacito, y eso se los digo porque pasa, se capacita a un misionero, se le enseña la lengua indígena de la tribu o de la área o de la región donde va a estar, se le envía, pero allá donde va la gente es muy pobre y aún ellos van a aprender a dar de su gallina y de su calabaza y de lo que tengan, ¿verdad? Para ser bendecidos, pero mientras eso pasa, la persona que es enviada tiene que ser sostenida. No sé si me estoy explicando. Aún, te lo digo yo como pastor de esta iglesia, aún para que yo permanezca aquí haciendo lo que hago, tengo que ser sostenido, igualito, de la misma manera. Y quiero que sepas que no es mi responsabilidad, es la tuya, porque tú eres una persona, hijo de Dios, bendecido por Dios, que necesitas entender que si recibes 10 pesos, uno es de Dios y se llama diezmo. Y si recibes 10,000, 1,000, y si recibes, etcétera, 10%. ¿Todos entienden lo que es el 10%? A ver, levántame la mano. Yo entiendo lo que es el 10%. Levántame la mano. Pues 10% es 10%. Y la persona que está a tu lado, 10% es 10%. Yo no lo inventé, no es algo que yo saqué de mi cabeza, o, a ver, voy a hacer un cálculo. No, no es así. Es algo que Dios puso, y lo puso desde el principio. Diga conmigo, desde el principio. Es lo más básico, es decir, si yo no hago, mira, el Señor nos ha estado hablando que alabamos, honramos a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Hay muchas formas de expresar eso, pero la primera, la del kindergarten, la del ABC, es la economía. Si te estoy comunicando esto es porque es parte de lo que Dios quiere que tú recuerdes y sepas. Tu economía es un termómetro de tu vida espiritual. Eso es lo que es. Punto. Una persona que sabe diezmar y diezma con sistema y que lo hace bien, siempre tiene más que suficiente. Aunque sea muy poquito lo que tenga de ingresos, cuando diezma, nunca le falta. Porque eso es lo que dice Dios. ¿Cómo le llega? Solo Dios lo sabe cómo le llega. ¿Cómo le alcanza lo mismo? No sé.
Es un misterio, pero sucede. ¿Cuántos tienen ese testimonio? Que desde que diezman les alcanza y hasta les sobra. Hay algunos que no lo habían conocido o que no lo conocen. Háganlo. Prueben, dice la Biblia, pruébenme en esto, dice el Señor. Pero regresando al asunto, tú estás ahí y estás buscando hacer la voluntad de Dios, pero todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué es eso? Con todo. Diga conmigo, con todo. Y cuando dice con todo en esa forma es con vehemencia, es decir, con entusiasmo, con ánimo resuelto, con libertad. El que aprende eso lo aprende y lo aprende de corazón y lo hace con todo, lo hace con su tiempo. Diga conmigo, su tiempo. Una forma de ser generosos, dígalo, es dando mi tiempo. Por eso la gente sirve y se ayudan como decanes. Muchas gracias a los que están como decanes hoy. Ayudan que si se limpia el piso, que si se lava un baño, que si se hace el jardín, lo que sea. Es una ofrenda de mi tiempo que se la doy al Señor en la casa donde me reúno. Porque finalmente también es mi casa. Donde yo me reúno también es mi casa. No sé si tú lo has entendido, pero este lugar también es tuyo. ¿Estás ahí? Entonces, así se empieza. Pero también Dios, cuando ama a alguien, siempre que Dios manifiesta su amor, no nada más lo ama y dice, ay, cuánto te amo y cuánto te amo y cuánto te amo, y la persona muerta de hambre, sin ropa, triste, abatida, quebrantada y mugrosa. Así te puede encontrar Dios, porque así nos encuentra. En lo natural y o en lo espiritual. Así nos encuentra. En miseria. ¿Por qué? Porque éramos unos rencorosos, ladrones, mentirosos, porque andábamos viviendo en pornografía o en adulterio, ¿verdad? Dios nos saca de ahí y nos dice, así como nos encontró, nos rescata, pero nos ama tanto que Él no nos ve como nos encontró, ni siquiera nos deja como nos encontró. Él hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos convertidos en sus hijos, pero no unos hijos ahí, sí, ahí tengo unos hijos por ahí. Pues por ahí tengo unos hijos. ¿Así? ¿Tú te sientes así con Dios? ¿Crees que Dios te ve de esa manera? Porque si lo crees, estás bien equivocado. Si no hubiera sido importante para Él, jamás hubiera derramado su sangre por ti, Jesucristo. Pon tu mano en tu corazón y di, yo sé que Jesús derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Y ese precio es el más alto que un padre pueda pagar por algo, entregar a su hijo. Dale un aplauso, dale gloria a Dios, dale amén, ¿no? No hay más alto. No hay amor más grande. No hay amor más grande. No lo hay. Dios me cobra por lo que hace, no, Dios no me cobra. Pero Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Jesús sana a 10 leprosos? Y ya bien contentos, bien felices se van. Pero solamente alguien, un par de ellos se quedan a decirle gracias. Y les dice el Señor, ¿y dónde están los demás? Aquí tenemos testimonio. Mucha gente recibe salud, recibe paz, recibe restauración. Y a veces ni siquiera son para venirle a decir al Señor gracias. Menos dar una ofrenda, ¿verdad? No es que le pagues, es que hay que ser agradecidos. Si yo encuentro salud, si yo encuentro paz, si yo encuentro familia, hay gente sola, solitaria, que si no fuera por una reunión de iglesia tendría una vida miserable, porque no tienen a nadie. Y aunque a veces está rodeada de gente las personas, pero en su corazón no tienen relación con nadie. Eso es aislamiento, no es soledad. Y el aislamiento no tiene nada de bueno ni nada de sano. Dios nos rescata, nos saca del aislamiento, por ejemplo, y nos coloca en medio de una familia. Y entonces te rodeas de un montón de personas que son tu familia.
Y todos estamos en este proceso de restauración, sanidad, libertad, de enfocar nuestra vida, de saber para qué fuimos creados, dónde Dios nos llamó, porque no hay casualidades que hayamos nacido en esta tierra, que la gente que nos rodea tiene una razón de ser y de estar ahí, que nosotros estamos dados para ellos. Escucha esto, no es que tú nada más encuentras a alguien que te llena, es que tú estás dado para ellos también. Entonces ese reservar, ese terminar, ese acabar, ¿verdad? Con el egoísmo y el egocentrismo, y empezarme a fijar en los demás, empezar a verles, empezar a conocer a otras personas, darme cuenta que yo soy muy favorecido y bendecido en medio de mis circunstancias, porque hay personas que tienen mayor necesidad que yo, y aún ellos yo les puedo dar algo de lo que a mí me falta o de lo poco que yo tengo. Y no nada más es un dinero, a veces es mi tiempo. Alguien quiere que lo escuches. ¿Estás ahí? Alguien quiere que le pongas atención. Alguien quiere saber que le importas. Una sonrisa, un abrazo, una extensión de una mano. Y entonces empiezas a sentir el apego de ser parte de algo. De eso se trata. Si no fuera así, créeme que todo lo que tendría que pasar es lo que ahora mucha gente hace, que es totalmente equivocado desde mi punto de vista, que es conectarse a una conferencia en el internet y decir, pues ya, desde mi casa escucho la palabra. Esa persona está totalmente engañada, porque Jesucristo es el creador, el inventor de la iglesia. Y la iglesia es algo vivo, no virtual. La iglesia eres tú, y la iglesia soy yo, y la iglesia somos nosotros. ¿Me explico? Y el contacto con las personas nos pule. Porque también dice la Biblia que fierro con fierro, ¿qué? Pues sí, ¿cómo se afila un cuchillo? ¿Has visto cómo saca chispas? Así te ves tú cuando estás con un hermanito o una hermanita cristiana, puliéndote fierro con fierro. Tú estás echando chispas, pero está siendo afilado. Eso no pasa por internet, eso pasa en contacto con la gente, porque tu carácter tiene que ser pulido, tu corazón tiene que ser madurado, tus opiniones tienen que ser moderadas, tus experiencias tienen que ser compartidas. Eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como parte de una congregación. Y claro, que participemos activamente en la congregación, en todos los aspectos, en todos, diga conmigo, en todos. Otra vez dígalo, en todos. Tengo un talento, ¿cómo lo puedo ocupar? Tengo tiempo, ¿cómo lo puedo invertir? Tengo finanzas, ¿cómo las puedo dar? Todo, todo. Amén. Y el Señor ahorita esto que estamos hablando es un pequeño ejemplo de cómo Dios organiza todo. Una iglesia, yo siempre les he dicho, una congregación siempre es como una especie de muestra pequeña de cómo es el gobierno de Dios. Porque finalmente tú te riges por una ley que es su palabra, ¿sí o no? Bueno, parece que no fui claro. Tú deberías de regirte por una ley que es la palabra de Dios. Amén. Es decir, como cristiano, ahí te voy, te lo voy a explicar de otra manera. Tú puedes venir a decir aquí lo que se te ocurra, sin saber o con mucha ignorancia. Pero cuando se te escucha en un asunto, se te tiene que centrar con los principios de Dios si dices que eres un cristiano o una cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no deberías de pensar que puedes robar a nadie y punto. No puedes, no debes. Y si tú vienes y hay un testimonio de que robaste, te tengo que decir que primero que nada te has comportado como lo que un ladrón hace. Y que eso se llama pecado, que necesitas arrepentirte y tienes que regresar lo robado y resarcirlo. Eso es lo que dice la Biblia. Imagínate, eso está en sentido natural. El Señor dice en Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Sí, ustedes me han robado en sus ofrendas y en sus diezmos. Sí, le robamos a Dios cuando no pagamos lo que tenemos que pagar. No damos lo que nos parece. Eso es una ofrenda. Lo que quieres dar voluntariamente es después del diezmo.
Se llama ofrenda. Y la puedes dar aquí, aquí también se recogen ofrendas, y también la puedes dar afuera, se llaman ofrendas. Eso es voluntario. El diezmo es un impuesto. ¿Por qué Dios lo puso? No sé por qué lo puso. Ya ve y le preguntas. Pero lo que sí sé es que prueba el corazón. Y te lo estoy diciendo es por algo. Ya tiene rato que no hablaba yo de esto. Pero el Señor me lo ha puesto que te lo diga. Porque algunos juegan, vacilan con sus ingresos. Quiere ser prosperado. El hermano Myers pone el ejemplo muchas veces. Cada vez que él ha venido habla de esto porque es su ministerio. Pero dice, es que el hombre que no diezma es como el ladrón que roba y una vez que robó, se regresa con la persona a la que le robó la cartera y le dice, bendíceme por favor, lo que te acabo de robar. Así es lo que el hermano Myers explica. El que no diezma es igual que un ladrón que le está pidiendo a Dios que lo bendiga. Pues eso nunca va a pasar. Nunca, jamás. Yo doy testimonio, Dios conmigo. Mi testimonio, ¿te acuerdas que dije de Apocalipsis? En Apocalipsis dice así, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Si me preguntas cuál fue el mensaje más esencial del miércoles, ese. Diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesucristo. Ya Jesús hizo la obra más importante que fue el pagar el precio. Eso lo vas a leer. Si usted nunca lo ha leído, hay muchas partes de la Biblia donde lo puede leer, pero una parte muy bonita es el libro de Hebreos. Léalo en Hebreos, especialmente el capítulo 9. Ahí léalo con cuidado y se da cuenta que Jesús, siendo hombre, fue a la cruz, derramó su sangre y en el Espíritu Él presenta su sangre delante del propiciatorio celestial, delante del Padre. Es acepto el sacrificio, consumado es, único y suficiente, de tal manera que tú y yo, ahora que somos hijos de Dios, cristianos lavados por la sangre de Jesús, en ese momento Jesús, al presentar su sangre y ser acepta, si yo creo, me apropio del sacrificio, es suficiente para pagar por mis pecados. Amén. De ese tamaño es. ¿Qué significa en términos reales? Dos cosas. También la Biblia habla del acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo, Satanás. Ahora yo te digo algo, si es el padre de mentira, porque así está definido, pero ¿qué crees? A Dios no le puede mentir. Cuando Él acusa, ya te lo he dicho muchas veces, te lo repito hoy otra vez, te acusa con verdades. Cuando tú te presentas delante de Dios porque has cometido un pecado, no se te ocurra discutir que no lo has hecho. Es lo peor que puedes hacer, porque eso sería terrible. Tú tienes que presentarte delante del juez, que se llama Dios. Tienes un abogado. ¿Cómo se llama nuestro abogado? ¿Cómo se llama nuestro abogado? Dice que pecado, si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos nuestro abogado. Yo he pecado, me presento. ¿Por qué me tengo que presentar delante del juez? Porque me mandaron citar. ¿Sabes? Hay un pasaje en la Biblia que dice que es mejor que te pongas de acuerdo con tu adversario en tanto que vas al juez. Eso significa que cuando yo cometo un pecado no tengo que estar esperando hasta que me llamen a cuentas, sino que yo puedo delante de Dios pedir perdón en el momento que yo cometí el error y clamar su misericordia, y así no tengo que llegar hasta el juzgado. Pero si me presentan, me mandan llamar al juzgado, es porque yo no me arrepentí de mi pecado. Si me llevaron al juzgado, es así. Ahora, hay un montón de pecados no arrepentidos. Te acabo de poner un ejemplo. Si tú por alguna razón dejaste de diezmar en algún momento, eso es un pecado. El diablo te tiene y te va a estar acusando por eso. Punto. Este puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser cuando no perdonas a alguien, hay una acusación en tu contra de rencor y de amargura. Y el diablo te va a presentar delante del juez. Si tú no te arreglas antes, te van a presentar delante del juez. Y tienen derecho legal los demonios a hacerlo, porque tú eres una persona necia y orgullosa. Si no pagas lo que debes, un deudor también está en pecado, y te vuelves moroso,
También eso es un pecado. Y no estoy hablando solo de dinero, me estoy hablando de cualquier deuda. Porque también dice la Biblia que el que le debemos algo se lo demos. Al que honra, honra, al que honor, honor. ¿Sí o no? Entonces hay hijos que están en pecado porque no han honrado a sus padres. Hay esposas que están en pecado porque no han honrado a sus maridos. ¿Estás ahí? Y cualquiera que hace cualquier cosa que sea un pecado, si no se arrepintió y no ha cambiado el asunto, los demonios tienen derecho a presentar delante de Dios una acusación en contra tuya y en contra mía. La tienen. Eso hace que tu vida sea insoportable a pesar de que eres un hijo de Dios. Porque hay un montón de reclamos hacia ti. Por la boca que usas, tus palabrotas, por andar usando palabras que no deberías de usar, por andar viendo cosas que no deberíamos de ver, por andar oyendo cosas que no debemos de oír, etcétera. Somos humanos, sí. Cometemos errores, sí. Somos débiles, sí. Pero no hay que ser cínicos. Porque entonces te metes en un problema muy grave. El diablo tiene mucha libertad. ¿Cómo vencemos al acusador? Dice la Biblia en Apocalipsis. Por medio de la sangre. Dígame usted debe saber estas cosas. Son elementales. Por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio. ¿Y qué es ese testimonio? Ese testimonio, ahora no dice del pensamiento del testimonio, dice de la palabra del testimonio. ¿Y qué es la palabra del testimonio? Que yo sea capaz de confesar a quien sea mi fe en Cristo. Que yo sin vergüenza le pueda decir a alguien, Jesucristo es mi Señor, Él pagó por mis pecados y te doy testimonio, Él me compró, Él me hizo una nueva criatura. Y lo mismo puede hacer por ti. Esas dos cosas son las que al diablo lo vences. La sangre de Cristo y la palabra de Él. Si no testificas, estás incompleto en tu defensa. ¿Estás ahí? El diablo puede decir, sí, pero es que tú hiciste y dijiste, sobre todo del pasado, ¿verdad? Alguien decía por ahí, si el diablo viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Amén? Así, fácil. Ahora, eso es, ¿qué significa? Significa que yo me tengo que parar en una cosa que se llama santidad. Diga conmigo santidad. Otra vez diga santidad. Es apartado para Dios. Es apartado para Dios. Ahora, para el que tenga una idea equivocada de la santidad, no es que seas un monje raro. Es que seas una persona cuidadosa, respetuosa y cautelosa. ¿De quién? De tu relación con Dios. ¿Cuesta trabajo? Sí. Somos humanos, somos carne, aún estamos aquí. Por naturaleza tenemos cosas, pasiones, deseos, pensamientos, nos enojamos, ¿no? A veces la tristeza nos abate, o nos indignan las cosas, o nos peleamos y de repente nos excede el enojo y cualquier clase de cosas. Pero eso lo sabe Dios. ¿O crees que Dios se le olvidó que éramos así? Contéstame. ¿Verdad que no? Porque Dios sabe quiénes somos, sabe nuestra debilidad. Por eso dice la palabra que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Otra vez, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces las debilidades ahí están. La diferencia es mi actitud. ¿Y sabes cuál debe ser mi actitud? Humildad. Diga conmigo humildad. Humildemente reconozco que he pecado. Humildemente reconozco que necesito hacer cosas diferentes. Humildemente reconozco que no le he pagado al que le debo. Humildemente, reconocer no significa todo, porque hay veces que hay que resarcir. Si nos vamos al Antiguo Testamento, que gracias a Dios no estamos bajo la ley mosaica, el que tenía que pagar algo, no nomás tenía que pagar lo robado, tenía que agregarle 1/5 de lo robado, o más. O sea, pagar lo robado y agregarle una cantidad. Entonces el que debe y no ha pagado, tendría que pagar lo que debe más algo más, según la Biblia. ¿Verdad? Entonces eso también es importante. Por eso es que la Biblia también te dice, no pidas prestado, no te endeudes.
Confía en mí y no te endeudes. Demuéstrame, dice el Señor, que confías en mí y no te endeudes. Espera en mí y yo voy a hacer. ¿No dice la Biblia así? Confía en mí y yo voy a hacer. Estoy citando la Biblia. Confía en Él y Él. Entonces es lo que está diciendo. Si tú me quieres demostrar que me amas y que me temes, que crees mi palabra, no te endeudes. Yo soy tu proveedor. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? Y es fácil decir que Él es tu proveedor cuando tu alacena está llena. Pero de repente uno tiene que decir, Señor, tú eres mi proveedor. Aunque aquí no veo nada y no haya nada. Tú eres mi proveedor. Amén. Eso no se te olvide. Ahora, ¿con qué cara le dices a Dios, sé mi proveedor, si cuando has tenido y te toca dar, no das? ¿Te parece razonable ir con Dios? Ay, Padre, por favor, dame. Ahora, no es que Él no te vaya a dar, porque Él es misericordioso. Diga conmigo, misericordioso. Claro, pero la misericordia tiene diferentes aspectos. No es lo mismo que tú vayas, te lo he dicho algunas veces, no es lo mismo que tú vayas en tu coche y te pida un niño de la calle con tu amor y misericordia y le des algo para que coma, a que sea tu hijo el que te esté pidiendo y le tengas que dar como tu hijo. ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo? Contéstame. Claro que no. Ahora, padres, sean honestos. ¿Es lo mismo el hijo que es agradecido, que te ayuda, que está contigo, que el otro que ni te pela o nada más te busca cuando te necesita? Tú tienes la obligación con los dos, ¿verdad? Pero en tu corazón tú dices, ¿qué onda? Todos se quedaron callados. Es la verdad. Hijos, entiendan eso, y si no son padres, algún día lo van a entender. Pero la verdad es que Dios lo pone de esta manera. Dice así, acuérdense de esos pasajes. Todo está en la Biblia. Un día un amigo mío al que le compartí la palabra, muy poquito tiempo después de que se convierte y recibe al Señor, me dice, es que todo está en la Biblia, todo. Le digo, sí, todo está en la Biblia. Qué bueno que te diste cuenta. Dile a la persona que está a tu lado, sí, todo está en la Biblia. Eso que voy a decir también está en la Biblia. Dice, a ver, ¿quién fue el hijo obediente? Hijo, ve y haz esto. Y el hijo dijo, sí, ahorita voy, y nunca lo hizo. O el otro que dice, hijo, ve, haz esto. Ay, no, qué horror, yo no quiero. Pero en cuanto se dio la vuelta, papá, fue y lo hizo. ¿Quién fue el obediente? ¿Quién fue el obediente? Eso está diciendo Dios, yo te veo. Yo sé quién eres, yo sé cómo piensas. Yo sé cuando haces algo, cuáles son tus intenciones. Si lo haces de corazón, si lo haces con libertad, si lo haces por obligación, si lo haces por quedar bien con los demás, o lo haces realmente con un corazón sincero, Dios nos ve. ¿Sí o no? Y otra vez, les cito otra escritura de dinero. Está Jesús ahí y Jesús está viendo cuánto dinero pone la gente en la mesa. En una mesa. Y ahí van los señores con el montón de monedas y las echan y acá y allá. Y llega una señora y ahí saca 2 moneditas, de las más chiquititas. Y Jesús les dice, ¿quién dio más? Si tú no estás entendido y sabio, no lees la Biblia, pues el que dio mucho. No, espérate. Dios dice, dio más el que dio de lo que menos tenía. Entonces, ¿cómo ve Dios? ¿Igual que nosotros? ¿Mide igual que nosotros? ¿Verdad que no? Y luego para acabarla de amolar, a mí esos versos porque yo también digo, Señor, ayúdame a esforzarme más todavía. Siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer hicimos y no hicimos más. O sea que, imagínate, si Dios a una persona que hace lo que tiene que hacer le dice inútil, imagínate al que ni siquiera alcanza a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cómo se le podría llamar a esa persona? Es horrible, pero es bíblico. Entonces, si tú te esfuerzas y haces todo lo que tienes que hacer como madre, como padre, como trabajador, ¿no? Como hermano, como hijo, como lo que sea, como pastor, si apenas alcanzamos a hacer lo que teníamos que hacer, dice la Biblia, inútiles.
Si alguien ni siquiera se esfuerza para llegar a hacer lo que tenía que hacer, pues ni siquiera es inútil, es peor que eso. Entonces quiere decir que Dios siempre espera más de nosotros. Diga conmigo, espera más. Regresamos al dinero otra vez. Diezmo es lo que espera de nosotros, no menos. Si pagamos diezmo, inútiles somos. La ofrenda es donde tenemos la oportunidad de dar más. Así es. Para que veas cómo este concepto está en toda la Biblia, no nada más en una cosa. Está en tu tiempo, está en tu dinero. ¿Por qué? Porque el dinero representa donde está tu tesoro, tu corazón. Por eso es tan importante para Dios tu dinero. Y perdón, iglesia, pero tenemos mi esposo de 18 años aquí. Les puedo asegurar que sabemos entender cuando la gente hace las cosas por costumbre, por tradición, porque ya no le quedó de otra, porque ya no tiene más que hacer, porque bueno, pues es que aquí me siento tranquilo. No hagas eso, por favor. Avívate, conéctate con Dios. Ámalo, despréndete de todas esas cosas que son tu carne, tu abatimiento, tu pensamiento, sácatelo. Y di, Dios, de la mejor manera que pueda y más allá si puedo, te quiero dar y entregar todo. Y tienes un campo para sembrar, siémbralo, y si sobra un pedazo de campo, siémbralo. Y si hay que hacer algo más, hazlo. Gracias a Dios aquí hay gente súper dispuesta que hace muchas cosas para que tú llegues y encuentres un lugar bonito y cómodo. Pero yo te pregunto si tú eres de las personas que eres capaz de hacer algo para ayudar a esas otras personas, para que siempre haya aquí un lugar bonito y cómodo. Porque mínimo es eso. El servicio a Dios no se limita aquí. El servicio a Dios es para todos lados donde vamos. A veces servimos a Dios bendiciendo a alguien de nuestra propia familia que no lo conoce, o allá afuera en la calle, o levantando un papel para que la calle no se vea hecho una cochinada, sino que nosotros hermoseamos. Si levanto un papel para que no se vea sucia la calle, es porque estoy demostrando respeto y amor por el lugar donde vivo. La gente que no lo hace, evidentemente demuestra lo que trae adentro. Rencor, enojo, molestia, envidia o no sé qué tantas cosas, pero no demuestra amor y respeto. ¿Me explico? Así es como funciona. Ahora, ¿qué es el testimonio? Como ya te dije, hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho contigo. Pero el testimonio también va acompañado de hechos, ¿no? Por eso dije, si Dios te rescata como te rescata en esas condiciones, y te viste, y te baña, y te limpia, y te dignifica, y te da joyas, no solamente te rescata para que seas un sirviente de su casa, limpio y bonito, te rescata para que seas hijo. Diga conmigo, hijo. Otra vez diga, hijo. Hoy que es el Día del Padre, es importante recordar que Él es nuestro Padre, pero que Él nos hace hijos. Y yo lamento mucho si tú no has sido un hijo bien cuidado y bien amado y bien bendecido. Lo lamento mucho. Pero te digo una cosa, eso no cambia que nuestro Padre es nuestro Padre y que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es eterno, que Él es glorioso, que Él es rey, que Él corrige porque me ama, me corrige. ¿Cuántos saben que un padre que ama realmente corrige a sus hijos? Levánteme la mano, no se quede así. Pues Dios es Padre, levanta la mano. Ahora di conmigo, yo espero que cuando sea necesario, mi Padre me corrija, aunque no me guste. Eso de aunque no me guste no te lo oí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Una de las formas más interesantes como Dios nos demuestra su cuidado y que nos demuestra que nos ama es que te ayuda a salirte de ti mismo y te empieza a hablar de lo que necesitan otros. Es una de las razones por las cuales toda la obra del Espíritu Santo es tan importante. Los dones del Espíritu Santo están diseñados por Dios para que tú te salgas de ti mismo, de tu egoísmo, de tus propias necesidades y empieces a recibir lo que otros necesitan y puedas dar a otros de una manera sobrenatural, porque es sobrenatural, para que los que necesitan reciban algo que tú les puedes dar. Eso es una bendición, porque es como que Dios me participa de la riqueza del reino, porque soy su hijo, para compartir con el que no tiene. ¿Estás ahí? Yo tengo derecho a la salud porque soy hijo de Dios. Dilo.
Entonces yo debo de ser una persona saludable. Dilo, yo debo ser una persona saludable. Si llego a tener una enfermedad, Dios es mi sanador y Él me sana. Amén. Pobres de los que no tienen a Dios, dilo. Yo soy la persona indicada para acercarlos a los beneficios de Dios. Dale un aplauso al Señor. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que no se trata solo de venir y oír una palabra bonita o escuchar música o ponernos a cantar. Se trata de ver cómo me voy equipando con más fuerza para que yo sea una persona que haga una diferencia en donde estoy. Cualquiera que sea a lo que yo me dedique, yo debo de ser una persona que haga una diferencia. ¿Estás ahí? Y debo de buscar ocasiones de preferencia donde puedo conectarme para hacer más encuentros con más personas que necesitan más de Dios. Y entonces tendremos una sociedad transformada por el poder de Dios. Porque yo mismo estoy colaborando, dilo, porque yo mismo estoy colaborando como hijo de Dios para que las personas que no lo conocen lo puedan conocer. Y yo soy alguien que puedo guiar a otra persona a recibir a Cristo. Y que esa persona que está lejos de Dios y que no es hijo de Dios, se convierta en un hijo de Dios, si quiere, en el nombre de Jesús. Dale otro aplauso al Señor. Yo no sé tú, pero a mí me retan muchas cosas que yo sé y que escucho. Pero mira, a lo mejor ahorita me voy a aventar una de veras buena para que... Sí, porque a veces no me gusta meterme mucho a escarbarte en cómo es tu vida espiritual. Pero yo te voy a decir una cosa que quiero que te recuerdes. El Dios de la Biblia, que es mi Dios, dilo, hizo cosas increíbles que están escritas en la Biblia a través de personas simples, sencillas, comunes y corrientes, como yo. Amén. Bueno, y el Dios de la Biblia sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, hoy, y sigue usando personas sencillas como yo. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Pues resulta que se está llegando el tiempo en el mundo donde hay necesidad de que se atraviesen las fronteras imposibles de atravesar, como en los países donde se persigue a los cristianos. ¿Sí? Los países árabes, los países en África, por ejemplo, en algunos otros lugares. Está prohibido hablar de una cosa diferente que no sea su ideología o su religión. Son dos cosas. Porque hay países donde la religión del gobierno o la que está establecida es una y nadie puede hablar de algo diferente que la religión. Y hay lugares donde es la ideología política la que gobierna y es lo mismo. No se puede hablar de nada que no sea la ideología política. ¿Están ahí? Ejemplo de un lugar con ideología política, pues Corea del Norte. Ahí no se puede hablar nada que no sea el régimen. ¿Estás de acuerdo? Y hay lugares donde no se puede hablar de una religión diferente, como en los países árabes, musulmanes, ¿verdad? No son los únicos, donde el proselitismo o hablar de otras cosas, hablar de Jesús, es so pena de muerte o arresto. Lo menos arresto, tortura. Lo que sigue es muerte. ¿Estás ahí? Ahora esa gente necesita a Cristo. ¿Por qué se hacen bastiones tan grandes del diablo para que no entre el evangelio? Bien fácil, porque la palabra de Dios dice que para que llegue el fin o cuando llegue el fin es porque el evangelio va a ser predicado a todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces el diablo pretende, según él, poner una barrera y decir aquí no entran. Nunca jamás ha servido de nada, porque el evangelio cuanto más prohibido más entra. No sé por qué, pero así pasa. Más persecución, más crecimiento. Así pasa. En esos países, pum, 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 crece. Egipto era un lugar cerrado. Iglesias maravillosas creciendo en Egipto, inmensas. ¿No? China,
Era un lugar cerrado, no podía hablarse de nada de Dios. Se sacó a los misioneros, se mató a la gente, se cerró la frontera, pasaron muchos años, y esos años que no había nada aparentemente, la iglesia creció como el bambú. Por cierto, el bambú crece hacia abajo y se extiende y luego ¡pum!, brota. Pues así creció la iglesia. Entonces, Dios está obrando en muchos lugares para que el evangelio se penetre. Pero sabes que hay ciertos lugares donde solamente algo sobrenatural de Dios va a permitir que entre el evangelio. Se necesitan misioneros. ¡Hey! Jóvenes, sobre todo jóvenes. Se necesitan misioneros. El mundo necesita misioneros. ¿Estás aprendiendo otro idioma? ¿Estás aprendiendo otro lenguaje? ¿Estás aprendiendo costumbres de otros lugares? Porque el mundo necesita misioneros. Amén. Todo el mundo. Lo menos que puedes hacer si crees que se necesitan misioneros y ya le dijiste a Dios que tu vida es de Él y se la entregaste, pues prepárate para saber cómo se atiende a la gente en el espíritu, cómo se ora por alguien. Por eso se abren los institutos. Por eso es importante que la gente diga, yo quiero aprender más de la palabra de Dios para poderme preparar y que Dios me pueda abrir una puerta y enviarme a donde Él quiera y necesite. Y yo no quiero que esta iglesia ignore eso, porque Dios quiere levantar políticos, quiere levantar gente metida en lugares de autoridad, quiere levantar empresarios, pero también quiere levantar misioneros. Todo eso quiere decir, y más. ¿Estás ahí? Entonces Dios está llamando al pueblo, está diciendo, pueblo mío, acérquense, yo quiero hacer cosas grandes. Y entonces Dios quiere manifestar su gloria de una manera sobrenatural. ¿Cómo la quiere manifestar? Hay muchos testimonios y ejemplos. Ahorita me acordé de uno que me impactó muchísimo. Creo que ya se los he platicado, pero se los quiero volver a mencionar porque apenas oímos otro muy impresionante. ¿Te acuerdas que en la Biblia dice que hubo un hombre que fue tomado por el Espíritu Santo y trasladado de un lugar a otro? ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo? Felipe. Parece que lo estoy haciendo un examen. Lea la Biblia. Está en el libro de los Hechos. A mí me impresiona, como tú no tienes una idea. Algunos pasajes de la Biblia me parecen increíbles, pero los que más me impresionan, me impactan, son los que pasaron una vez que Jesús sube al cielo y los empiezan a hacer sus discípulos y apóstoles. Esos me impresionan mucho porque yo me siento que estoy cerca de eso. En el Antiguo Testamento algunas personas de repente llegaba el Espíritu Santo y caía sobre de ellos, ya estaban los profetas y no sé qué, pero cuando viene Jesús, hace su obra, muere, resucita, sube al cielo, derrama el Espíritu Santo. A partir de que pasa eso, la iglesia nunca volvió a ser igual. Y la gente normal y común y corriente empezó a hacer proezas y maravillas. Y empezó a experimentar cosas gloriosas. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Denle un aplauso al Señor. Voy a hacer algo que el Señor me está poniendo que haga. Pero voy a explicar de qué se trata, porque de verdad quiero que entiendas algo. Cuando yo empecé a leer en la Biblia de que había una asistencia angelical en diferentes partes de la Biblia, me empezó a dar mucha curiosidad. Y los ángeles, y los ángeles, y los ángeles, y los ángeles, y los ángeles. Y empecé a leer ángeles, 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 y buscar y a orar y decir, Señor, ¿qué onda? Explícame. Yo quiero saber del ministerio angelical, porque si existe. Yo en ese momento no es como ahora el internet. Ojalá hubiera habido internet, hubiera sido más fácil, ¿no? Mucho más fácil. En ese tiempo era estar buscando en bibliotecas, preguntándole a personas, a ver qué libro, qué conoces, tienes alguna información, no sé qué. Y entonces yo en ese proceso entré en algo que dice la Biblia: el que busca, pues ¿qué crees? Que busqué y, ¿sí? De susto, de susto. Porque empecé a tener algunos encuentros sobrenaturales con ángeles, reales, genuinos, totalmente verídicos, impresionantes. Pero ahorita me ha estado entrando mucho la curiosidad de la parte esta de que Felipe era trasladado o traspuesto. Me ha entrado mucha curiosidad. Y he empezado a buscar.
Pero ¿qué quieres que te diga? No solamente soy yo. Y resulta que este testimonio que te digo, a mí me impactó mucho. Era un joven africano, no me acuerdo qué país, y que el Señor le habla y le dice, te voy a llevar de misionero a no sé dónde, al mundo, creo le dijo. Ah, ok, sí, está bien, Señor. Ahí, en su aldea. Diga conmigo, en su aldea. Lejos de la ciudad, lejos de un aeropuerto. Pues un buen día le dice el Señor, hoy es el día, vístete, arréglate, haz tu maleta. Señor, es que no tengo ni siquiera pasaporte. Vete al aeropuerto. Se va al aeropuerto y entonces dice, bueno, él estaba esperando pues que llegara alguien a decirle, toma, aquí está el dinero para hacer tu vuelo, o ver cómo le hacía, ¿no? Le dice, Señor, métete al baño. Pues bueno, está bien, se fue y se metió al baño. Aún excusado, cierra la puerta. Ahí. Bueno, pues ponte a adorar. Y se puso a adorar. Señor, ahí estaba en el baño, en el excusado, ¿no? Dice, ya. Bueno, está bien, Señor. Se para, pues ya él con el asunto, abre, sale. Oh, sorpresa, estaba en el aeropuerto de París. De París. Ya no estaba en su aldea ni en su país. El Señor lo trasladó de ahí de donde está para allá. A hacer la obra que Dios le encomendó hacer. Ya el testimonio es más largo porque obviamente tuvo que ir a hacer algo ahí de parte de Dios. Pero no hay ninguna diferencia contigo y conmigo. La única diferencia a lo mejor es que él se puso a decirle, Dios, aquí estoy, haz lo que quieras con mi vida, estoy desesperado, no nada más un ratito aquí levantando las manos, como ya lo decía David, es algo que viene de lo profundo del corazón y dice, Dios, tú no tienes límites. Di conmigo, mi Dios no tiene límites. Y si mi Dios no tiene límites, yo tampoco. Dilo, si mi Dios no tiene límites, yo tampoco. Aquí en esta congregación no has venido a escuchar que hay límites para nada ni para nadie. A mí no me importa, y te lo digo con toda franqueza, si tú ahorita no tienes ni siquiera para comer. Porque Dios, tu Dios que es mi Dios, es todo suficiente. Es proveedor, es creador de todo lo que existe. Es impresionante. Pues este hombre que te voy a platicar, que es más para acá, más reciente, un día, él era un hombre cristiano que se dedicaba a predicar la palabra en muchas partes, y un día orando al Señor, dice que le decía, estaba llegando de un viaje y fue muy complicado. ¿Por qué? Porque resulta que le pasaron cosas que pasan en los aeropuertos. Se le ocurrió, llevaba una pasta de dientes, y no sé si sabes, pero tiene que tener cierto tamaño lo que llevas. Si lo excedes, te lo tiran o te lo quitan, y es un relajo. El caso es que él llevaba una embarradita de pasta de dientes en su pasta que le quedaba, pero no llevaba un recipiente pequeño. Lo detienen, le dicen que porque le revisan, lo pasan por máquinas, le quitan todo. Yo le digo a la gente, cuando vayas al aeropuerto, cómprate la mejor ropa interior que tengas, por favor. Y cuando empaques tu maleta, haz lo mismo. Se morían de risa. Cuando fuimos a Israel, a los pastores que no habían viajado, les dije, por favor, lleven ropa interior nueva, puesta y en la maleta, si no quieren exhibir sus miserias ahí cuando les abran la maleta. Ja, 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 ja. Pues que nos detienen en Israel, ¿verdad, Martita? Que nos meten ahí al lugar donde revisan a todo el mundo, y yo estaba muerto de la risa. Yo me moría de la risa. Y yo volteaba y les decía, sí trajeron ropa interior nueva, ¿verdad? Ay, que quién sabe qué, ja, 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 ja. Bueno, yo nomás les digo, les van a abrir y les van a revisar todo. Tal cual, ¿eh? Háganme caso. Bueno, en fin, el caso es que sí, les revisaron todo. No hay diferencia. A mí me da mucha tristeza si tú creciste en un ambiente donde te hicieron creer y pensaste que todo estaba limitado a tus capacidades naturales. Tu economía, tu educación, el color de tu piel, la zona donde vives. ¿Me explico? ¿Estás ahí? Yo lo siento mucho, lo lamento mucho, porque eso es una mentira. Los hijos de Dios estamos abiertos y aptos y dispuestos a lo que Dios quiera hacer, donde, cuándo y como Él quiera.
Y hay de los padres que no les enseñan eso a sus hijos, porque en lugar de hacerlos crecer en fe, los están limitando. Amén. Y eso es con este buscapié voy a terminar ahorita. Es bien importante que tú no te pongas límites que no te puso Dios, y mucho menos que le pongas límites a otros que tampoco Dios ha puesto. Ponte en pie, por favor, un momento, vamos a terminar. Hoy salimos corriendo todos porque es Día del Padre, no sé qué va a hacer, pero yo tengo padre, gracias a Dios. Entonces yo tengo que ir prácticamente rápido allá con nuestro papá. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Pongo delante de ti este reto que hay para tus hijos. Les acabo de decir algo súper claro y sencillo. El que busca, encuentra. Te pido, Dios, que tú manifiestes tu gloria y tu poder, y que tu presencia se manifieste, Señor, de una manera total. Que empiece esta curiosidad en el corazón de todos, especialmente de los jóvenes, Señor, a buscar las experiencias sobrenaturales, genuinas de tu Espíritu, que dirija sus vidas, pensamientos y corazones para hacer y mover y alcanzar todo lo que tú quieras que ellos alcancen y muevan. Yo en lo personal retiro todo obstáculo, impedimento, línea, reserva que haya sido hecha para detenerles en su avance, crecimiento, desarrollo y capacidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro que es abierto el cielo para todo aquel que busca y que encuentra. Para todo aquel que toca, se le abre. Para todo aquel que pide, recibe. Y no falta nada en su vida, en su mesa ni en su casa. Todos se acomodan de acuerdo a tu perfecta voluntad, son movidos de acuerdo a ti, y la inquietud que yo estoy sembrando hoy en sus corazones fructificará, de tal manera que nada ni nadie va a impedir que tú te manifiestes con gloria y poder en cualquier persona que te crea, que te honre y que te busque. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén? Dele un aplauso al Señor. Señor, así con este aplauso te honramos por ser nuestro Padre Celestial. Celebramos este día especial también, en donde tú eres reconocido, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Puedes decir amén?